Mas vosotros cuando oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, fíjense que cuando Jesús comenzaba a enseñar a sus hijos, a sus discípulos a orar, usó un gran elemento. Un elemento que los judíos en esa época no tenían como elemento. Los judíos en esa época tenían a Dios como Dios, el eterno, el todopoderoso, el quiebrahueso, el mataniño, el destruye naciones, el que no se le puede jugar. O sea, eran atributos hasta cierto punto un poco hasta negativos, si queremos ver. Mas, sin embargo, Jesús introduce un elemento nuevo en el asunto. Padre nuestro. ¿Es tu padre? ¿Es mi padre? Para hablar de eso tenemos un invitado especial que nos va a hablar acerca de la paternidad, tanto nuestra como de Dios. El pastor Joelín Sánchez, bienvenido. Gracias, gracias. Es un honor estar aquí en tu programa. Hay muchas personas que están siendo bendecidas por lo que está pasando aquí. Algunos quizás no entienden la bendición de lo que están recibiendo porque quizás hay cosas que le chocan, pero de alguna manera están siendo bendecidos y a su momento se va a abrir como ese campo mental, por decirlo de alguna manera, que va a traer esa luz y van a aprovechar la bendición de lo que están recibiendo aquí. Soy su hermano Joelín Sánchez, como dijiste, pastor, por gracia de Dios. Si usted quiere un contenido un poquito más picante, más chipeante, más... Recuerde seguirnos en Apostasía Herejía. Ahí está nuestra hereje más grande de este mundo. Dejen el relajo y vamos al debate, aunque aún vamos al debate, quizás ya haya salido al aire para cuando este programa salga. Recuerde que aquí tenemos publicidad, así que aproveche la oportunidad que nos estamos poniendo caros. Todavía hay precio bueno. Aproveche la oportunidad. Joelín, sucede que hay gente que ora para que nos vaya mal. Hay gente que ora para que cerremos. Y el hecho de que la gente diga eso me da a entender claramente de su nivel de ignorancia. Simple. El evangelio es un evangelio que los discípulos no sabían lo que sabemos nosotros hoy. Así es. Los mismos discípulos, ¿eh? Así es. Los padres de la iglesia no tenían un concepto teológico tan claro como lo tenemos nosotros hoy. Por lo tanto, eso me dice a mí que el evangelio es progresivo. Así es. Y por ende, estamos en una nueva etapa de progreso, de conocimiento del evangelio. No es que invalida lo anterior, aunque invalida un par de cosas raras que se han inventado por ahí, un par de dogmas. Y nosotros nunca estamos en contra del evangelio, ni de la Biblia, ni de Dios, pero sí de muchos dogmas humanos que se le han ido cargando, que al final de cuentas lo que terminan es fariseos. Quedando fariseos. Sí. Entonces, no es la idea. Pero vamos al tema nuestro. Tú eres padre. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Hasta ahora una. Tuvimos una pérdida hace como 5 años. Ok, lamento esa parte. Sí, pero tenemos una hembrita hermosa, va para 2 años de edad ya. Bien. Se llama Tessa. Aún tú no sabes nada. Cuando tú tengas el varón, tú hablamos entonces. Una hembra es lo más hermoso del mundo. Sí. Cuando tú tienes un varoncito, dices... Y esto era. Son hermosos, ¿eh? Pero es que es radicalmente una diferencia del cielo a la tierra. Rindan un poco más. Sí. Sí. Y yo me imagino a Dios con nosotros, ¿eh? Ay. ¿Cómo tú crees que es la paternidad entre Dios y nosotros? ¿Cómo tú crees que funciona eso? Primero, de parte de Dios. De parte de Dios, 100% genuina, por ponerle algún parámetro, ¿verdad?, de perfección, aunque no hay límite en Dios, 100% genuino. O sea, Dios es un buen modelo de padre, es un padre responsable, es un padre atento, es un padre que está pendiente de ti, es un padre que no te juzga, que no te da la espalda en tus momentos difíciles, en tu peores temporada. Es un padre que a través de la luz de la Biblia te da a entender a ti que no importa lo que tú hagas, tú no pierdes tu postura de hijo ante él.
O sea, su amor. Pero ese papá, ese que tú me estás hablando no es el Dios de la mayoría de las iglesias que yo veo hoy en día. Es el Dios de las Escrituras. Porque yo veo iglesia que usted lo pensó y ya usted está, Dios no... Que tú le hablaste mal a tu mamá en la mañana y como tú violaste el mandamiento que se a tu padre o a tu madre, en la tarde tú con gente se puso una piel, eso fue Dios que te abandonó porque usted... Esos son lo que tú decías ahorita, son dogmas, son conceptos que de manera consciente o inconsciente hemos heredado de las personas que anunciaban el Evangelio tiempos atrás, de nuestros ancestros, pero no es el Dios de las Escrituras, porque hay un marco, un ejemplo claro en la parábola del hijo pródigo. Ujú. El hijo pródigo salió de su casa siendo hijo, y una de las evidencias de que salió de su casa siendo hijo fue que el papá le dio la herencia. Aun cuando la pidió de manera insolente, porque era una insolencia pedirle la herencia a tu papá mientras él estaba con vida. O sea, eso es como una falta de respeto grave. No solamente una falta de Ese respeto. viejo, muérete. Exactamente, era de un deseo de que el padre falleciera, porque no podía el padre entregarle la herencia mientras estuviera con vida. Ujú. Tenía que morir necesariamente. Más sin embargo, el papá, movido por el amor del padre, le compartió la herencia y dejó pasar esa insolencia, que es una de las virtudes que tiene Dios como padre. Y en ese marco bíblico sabemos que Dios, que el padre de este joven llamado el hijo pródigo, o titulado el hijo pródigo, hace referencia a Dios como padre. Más sin embargo, cuando pasaron los tiempos y él vivió su proceso y tocó fondo, que regresó a casa, regresó como un huérfano, no regresó como un hijo. Porque el pecado te devalúa. Se autocondenó él mismo, pero el papá no lo recibió como huérfano. Incluso él pidió. O sea, él fue mendigando. Mira, yo no soy digno ni siquiera de ser uno de tus jornaleros, Exacto. pero por favor, considérame como uno de ellos. Exactamente. Más sin embargo, el papá no lo dejó terminar la oración, que era ensayada, porque él ensayó lo que quería decir el papá. Sí. El papá lo interrumpió, él le dijo, no, manden a traerle una sandalia, un vestido, tráigale un anillo, qué sé yo, una vestimenta que lo identifique como hijo, porque él no es un jornalero, tampoco es un pordiosero, y maten el becerro más gordo para él. O sea, vamos a hacer fiesta. O sea, la paternidad de Dios, yo pudiera decir que es la única paternidad que te celebra a ti a pesar de tu condición de rol. Porque este joven estaba en una condición de rol. Hasta que el papá no le diera el sí en cuanto al perdón, no había una activación de su restauración. Porque eso fue lo que él fue a buscar. Primeramente Sí, claro. el perdón y luego buscar empleo. Sí. Porque no se consideraba hijo. Más sin embargo, el papá lo interrumpió y dijo, no, aquí lo que hay que hacer es una fiesta en tu honor. Yo quisiera ver en las iglesias, esto me lo compartió un pastor amigo, yo quiero vivirlo para experimentarlo. Y es que él me dijo, yo quiero tener una iglesia en donde cuando las personas decidan irse, por las razones que sea, se le haga una fiesta antes de irse, se le dé un obsequio. Mira, gracias por estar aquí con nosotros, valoramos tu tiempo aquí con nosotros, fuiste de mucha bendición para nuestras vidas, esperamos que donde vayas te traten mejor que aquí. Y si algún día tú quieres regresar, las puertas estarán abiertas para ti. Es Y difícil darle un eso. obsequio. No todos los pastores lo van a hacer, pero cuando a ti se te revela esto, lo que es el concepto paternidad, entonces la cosa cambia. Sí. Porque tú aprendes a amar de la manera que Dios ama. Por ahí dice un refrán que el amor más parecido al de Dios es el de una madre. Pero cuando a ti se te revela la paternidad espiritual o la paternidad de las escrituras, esa que no solamente va como una paternidad que se vive en estos días donde el padre solamente le demanda al hijo, sino una paternidad genuina donde el hijo tiene compromiso con el padre y el padre tiene compromiso con el hijo. Cuando un hombre lleva su masculinidad de acuerdo a los parámetros del Eterno, hay una paternidad más responsable y una paternidad que muestra un amor tanto como el de Dios. Pablo hace referencia a que las mujeres deben respetar y amar a sus maridos. Y el marido debe amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuánto más haría entonces el hombre por un hijo? Porque la mujer la conoce grande. Así es. Y aún llegaría hasta ese nivel de amor. Así Ahora es. más por un hijo que lo engendró y que lo ha ido llevando desde que nace hasta el tamaño que tenga. Exacto. O sea, el amor hacia ese hijo debe ser enorme. No lamentablemente como muchos hoy en día
que quizás por desconocimiento o por el mismo pecado que nos dejamos llevar, no mostramos esa paternidad como debería ser. Exacto. Mira, si tú analizas, hay un principio que tienen los pastores ya a manera de ganadería en el tiempo bíblico y quizá, no sé si se utiliza, se pudiera poner ese ejemplo en este tiempo, pero si tú analizas, cuando en sentido real, una oveja se apartaba del redil de las demás ovejas, no dejaba de ser oveja, No. aunque estuviera apartada del redil. O sea, no había una transformación de oveja a cabra o a otro animal, sino que seguía siendo oveja, hasta que fuera encontrada por el pastor y regresada de nuevo al redil de las demás ovejas. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. Ahora se transforma de oveja a lobo. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. O sea, no hay, es el sentido de culpa lo que nos hace a nosotros de evaluarnos delante de la presencia de Dios, Sí. delante de nuestra posición como hijo de Dios. Porque es que, ser hijo de Dios es la posición en la que nos colocó Jesús luego de su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque te digo, no porque Dios nos haya quitado de esa posición, sino que el pecado nos devalúa y nos hace sentir menos cuando fallamos. ¿Cómo se sintió el hijo pródigo? Ya no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Le diré a mi padre que pequé contra él, que pequé contra Dios, pero que me acepte como un empleado. Entonces, en la casa del Padre, tú como hijo no eres un empleado más, sin importar lo bajo que tú hayas caído. Todo eso es parte de la vida. La vida solo es vida. Y cosas buenas y cosas malas le pasan a personas que cuando nacieron toda su vida en la iglesia y crecieron en la iglesia y todo. No tienen experiencia de una discoteca, de un drink, de asesinar, de robar, de violar, de atracar. Yo nací en la iglesia, No sabía. crecí en la iglesia y duré creo que como 8 meses en un momento, mi juventud temprana, fuera de la iglesia y ya a los 8 meses ¿y esto es? ¿Y esto es? De esto era que yo me estaba perdiendo. ¿Y esto que estaba perdiendo? ¿Cuál es el show? No. Y le di para atrás y de eso hacen ya como 21 años. Oye, eso. O sea, realmente, cuando uno aprende a vivir con Dios como padre, no como jefe. Así es. Hago la mención porque quiero hacer mención de lo tuyo, porque nos conocimos como escritores. Sí. Yo tengo un libro, ahora mismo está en Amazon, se llama El gozo de su presencia, donde ahí yo hablo acerca de la transición de siervo a amigo. Wow. ¿Cuál es el plan de Dios en la persona de Jesús? Que tú seas un siervo o que seas un amigo. Su amigo. Amigo. Entonces, ¿cómo? Si es de siervo a amigo, hoy en día tenemos muchos siervos en la iglesia. Así es. Muchos siervos. Uh-huh. Y nadie que se siente ni hijo, ni que se siente amigo. Es más, ni que se siente amado. Así es. Sino solamente que se siente que o hace lo que yo te digo o te mando para el infierno. Así es. Lamentablemente. Mira, es triste decirlo, pero la iglesia no debe ser un marco perfecto visto por la sociedad. No tiene por qué ser perfecta la iglesia. Lo que la iglesia tiene que ser es correcta. Dentro del concepto de perfeccionismo común que es, como se conoce, que es equivocado, no. Dentro sí. del concepto de perfeccionismo en el que yo creo, sí, mi concepto de perfeccionismo, la perfección es el continuo crecimiento de imagen de Dios. Madurez. Entonces la iglesia debe ser un lugar de continuo crecimiento. Que de hecho esa es la perfección del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Madurez. Exacto. Y eso tiene que ver con el desarrollo de lograr tener una identidad sólida en Jesús. Tú sabes, desde que tú naces de nuevo hasta que llega al modelo. Hasta que te mueres. Hasta que te mueres, porque el modelo de la meta es llegar a la estatura del varón perfecto, que ese es Jesús. ¿Verdad? Es un crecimiento hasta que tú te mueres, está creciendo. Exactamente. Entonces, no deberían haber en la iglesia, por ejemplo, de que pastores que se suicidan, pero pasa. No debería haber en la iglesia gente depresiva, pero hay. No debería haber en la iglesia hombres y mujeres que no se sienten amados. En la iglesia hay gente que está mendigando un abrazo. En muchas iglesias. Sí. En la iglesia hay mucha gente batallando con que le llamen. Se sienten mal cuando no lo llaman, cuando no lo buscan, cuando cumplen años y nadie le felicita, le mandan un texto. ¿Por qué? Porque traen esa orfandad de la casa. La iglesia está llena de muchos creyentes con padres vivos pero ausentes. Sí. Entonces, pastorear no es un maíz.
No. Pastorear no es algo fácil. No. Si se necesita gracia, no es fácil. No. Si se necesita la gracia de Dios, no es fácil. Pero pastorear gente que viene con orfandad de la casa es más difícil. Y la única forma de poder pastorear adecuadamente es hacerlo desde la perspectiva de la paternidad. De la paternidad. No hay otra manera. Exactamente. Porque si cualquier otra manera es desde la ganadería. Así es. Es ganado. Ujú. Y es ganado que me tiene que dar un beneficio. Si este ganado no me da un beneficio, que no siempre es dinero. Sí. A veces solamente es la honra. Así a es. veces solamente es mi orgullo de que yo soy el pastor y soy Que el que tienen que manda y soy el que decirme- dice. Y soy o sea, pero para tú dirigir una iglesia adecuadamente, tiene que haber un compromiso de paternidad, donde cada individuo que está en esa iglesia tú lo veas como un hijo. Así es. Y te preocupes con esa persona como un hijo. No hay otra forma de Así hacerlo es. correctamente. Así es. Totalmente. Ok, vamos a voltear la balanza. Ujú. La paternidad de Dios desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva. Nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo nos vemos nosotros? Sí, ¿cómo ¿O deberíamos cómo verlo deberíamos ver? nosotros? Ok, perfecto. Bueno, mira, la clave está en la relación. Pero no es la relación tradicional que se ha predicado por años. Esa relación tradicional de oración, ayuno, silicio, vigilia. Sí. O sea, ya muchos hacen eso ya como un vicio, ¿no? Ni siquiera como un deseo de experimentar algo diferente de Dios. Yo hablo de una relación genuina, de que así como hablando ya de una correcta relación de padre a hijo a nivel biológico, Ujú. que tú trates a Dios a sí mismo, como un padre que tú puedes ver, que tú puedes honrar, que tú puedes obedecer, que tú puedes escuchar, que tú puedes pedir un consejo, que tú puedes tenerle la confianza de expresarle tus necesidades. Un padre que tú sabes que en tu momento de vulnerabilidad va a estar ahí contigo, te va a fortalecer, te va a dar un palmadazo cuando las cosas están bien, y cuando las cosas no están al 100, te va a decir tú puedes hacerlo mejor, yo creo en ti. O sea, desde esa posición. Que nos relacionemos con Dios sabiendo que Él no es un juez, como tú decías ahorita. Él no es el amo del Antiguo Testamento, como se anunció por ahí. Yo tengo una teoría que a muchos no les gusta porque rompe el concepto del de un solo Dios. Pero bueno, la teoría es mía. Yahvé no es el papá de Jesús. El papá de Jesús es él, pero no Yahvé. Ujú. Hay un Dios en el Antiguo Testamento, hay varios dioses en el Antiguo Testamento. Ajá. Hay varios dioses. Uno de esos dioses era el cruel y tirano que aparecía de vez en cuando. El que Jesús presenta no es ese. Hay gente que dice, no, porque Jesús lo que vino fue a limpiar la imagen del Padre. No, no es que ese no es el papá de Jesús. Es un Dios que se inventaron. Exacto. Un concepto que decían, y Dios me dijo que hiciera. Ujú. Lo que pasa es que lo que tú me dices que Dios te dijo que hiciera, como que contradice a quién es Dios. Que existe ese mismo concepto en la actualidad de gente del Dios me dijo. Sí, sí, sí. Y Uf. sobre todo se utiliza para manipular. Ah, encantidad. Para, si no te arrepientes, te va a chocar una patana, llevo la muerte detrás de ti. Tú sabes, trucos que hay para que la gente de manera forzada se abra a Jesús. Pero Yo solo creo que cuando la gente viene al Evangelio por miedo al infierno, al final no se va a salvar. es que te voy a decir algo a ti. En un tiempo, no todo, pero casi el dominicano en su mayoría escuchó ese mensaje y creyó a través de ese mensaje. El problema no está en que vengan a través de ese mensaje. El problema es cuando llega la madurez, que se queden aferrados a ese mensaje. Bueno, O sea, cuando llegan ciertas luces, por ejemplo, como este programa, que se tocan temas que tú tienes que pensar obligado. sí. Obligado. No, aquí obligado hay que pensar. Claro, entonces te voy a decir algo. Por ejemplo, yo eso lo digo mucho en mi iglesia. Los días de venir a congregarnos para sentir ya pasaron. Tenemos que venir a la iglesia a aprender. Porque el propósito de la paternidad, tanto la paternidad que viene de Dios como la paternidad que recibimos a través de nuestros líderes espirituales, por decirlo de alguna manera, Ujú. se trata de reeducarnos a nosotros en el sistema de vida del reino de Dios. Exacto. El evangelio solo es el mensaje. El evangelio no es el camino. No. El evangelio es el mensaje que te dice cuál es el camino. Sí. Mucha gente me satanizaron a mí en una ocasión porque yo subí un corte de una prédica donde yo decía
que yo prefiero o que yo le presto más atención al consejo que yo pueda recibir de lo que yo llamo mi padre espiritual a una profecía. Y te voy a decir por qué. Porque cuando el profeta te da la palabra de Dios, aunque venga de Dios la palabra, si tú eres una persona que no tiene identidad, carácter, actitudes correctas, una mente renovada de acuerdo a una sana revelación de las Escrituras, cuando esa palabra venga sobre ti, se haga materia en ti, se cumpla, y tú eres una persona que no tiene ninguna de esas cualidades, ¿qué va a pasar con la palabra profética? Eso va a ser un desastre. Lo que pasó cuando Eliseo, por ejemplo, le profetizó al rey de Siria, Ben-Hadad. ¿Por qué llora, Señor mío? Porque yo veo todo lo que tú estás haciendo en el futuro. Yo te traigo una palabra de parte de Dios. Y yo porque tú hasta traes a los niños en la pared. Le abre el vientre a la mujer embarazada. Fue una palabra de parte de Dios. Pero una vida con una estructura malsana. Ujú. Entonces que hubo un caos con la profecía. Pero la palabra que viene a través de un consejo se recibe con mayor calma, con menos euforia. Sí. Es mejor. Mientras menos euforia, mejor. De hecho, se puede usar más base bíblica para dar un consejo que para profetizar. Tristemente, en la época que vivimos. Yo, en mi caso, yo solamente le profetizo a mi iglesia, yo no profetizo a nadie. Sí, pero te digo en El el... Señor me da palabra para alguien, yo, désela a él. Claro. Yo no me estoy mandando da palabra para nadie. Claro. Usted puede hablar con él también. Yo solamente cuando profetizaba para mi iglesia. Sí. Solo. Pero ahí que te digo, le estoy dando valor a lo que es el trabajo que hace la paternidad en la iglesia. Claro Tú que sabes, sí. porque cuando tú tienes gente correctamente estructurado en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, su mente está bien, está en el proceso de la conversión, que es un sancocho también que nos vendieron, que creíamos antes que el día que recibíamos a Jesús, ese mismo día nos convertíamos. Y eso es un proceso que dura toda la vida. La palabra misma te lo dice, es Sí, un cambio. es un cambio. Un cambio de mentalidad. Nosotros somos pastores y todavía no estamos completamente convertidos a como Dios quiere que estemos en cuanto al cambio. Quisiera yo, pero yo soy un pecador común y corriente. Todos los días necesitamos gracia, tú sabes. Ay, si esa gente supiera los pecados que yo cometo, no fueran a Ni te mi invitaran a la iglesia. conferencia. Ay, pero el día que yo encuentre a alguien que me pueda decir, yo tengo la habilidad, la capacidad y la suficiencia santidad para reprender tus pecados, ¿sería Jesús solamente? De hecho, yo me voy más profundo, yo pienso que la ausencia de paternidad dentro de la iglesia es lo que hace que nazcan tantas religiones todos los días. Sí. Porque todo el que no se quiere someter bajo obediencia a la palabra de Dios a través de quien te guía, termina yéndose, levantando su propia visión. Y que normalmente ocurre porque quien a veces te guía, la forma en la que te está guiando Sí, no es correcta no también. es la forma Sí, adecuada. es lo que te digo, la ausencia de paternidad. Porque a veces ni siquiera es. La mayoría de las divisiones no se dan por doctrina, se dan por trato. Sí, exactamente. Porque a veces el que abre el grupo nuevo tiene la mismita doctrina. Exactamente. Pero es por trato, Ujú. por la forma en la que te tratan. Y este evangelio debe ser predicado por testimonio. Por testimonio. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Ujú. No es lo que tú digas, es lo que tú digas después de lo que haces. Exactamente. Eso es lo que tú acompañas con palabras después de lo que haces. Por eso yo soy muy, por decirlo de alguna manera, muy fanático, muy fan del evangelio práctico. Perfecto. A mí me encanta el evangelio. O sea, yo creo que es el evangelio que se necesita en muchas iglesias. Hay iglesias que están en un nivel ya de comer grueso, cosa que, aunque también lo grueso debería ser práctico. Porque si es palabra y escritura, tú sabes. Todo eso debe ser práctico. Debería ser práctico, A pero ver, hay lo que cosas pasa es que a veces hay cosas gruesas que tú dices, que son difíciles de digerir. mira, esto es para alguna gente. Ujú. Los que no hacen así, tranquilos, que es que ellos no han llegado a ese. Exacto. Ellos pueden seguir su vida como lo están viviendo. Así es. Pero ya ustedes tienen que hacer otras cosas. Porque ya ustedes saben otros niveles. Claro, claro que sí. Pero si tú analizas, mira, Jesús, siendo el tipo más profundo que debió existir, la mayoría de enseñanzas de Jesús son básicas.
No, mira qué es lo que pasa. Sacando las escatológicas. Mira qué es lo que pasa. Yo acabo de, cuando vine para acá, terminé de leer un libro que yo lo leía solamente en el camino para acá. Tengo mucho que leer, así que hay libros que yo tengo un momento específico para leer. Lo terminé de leer. Y justamente en el último capítulo hablaba justo de eso. Él decía, mientras más inteligente tú eres, mientras más capaz tú eres, mientras más preparado y entrenado tú eres, más sencillo tienes que presentar las cosas. Porque ya tú tienes la capacidad de presentarlo fácil y sencillo. Exactamente. Si tú no eres capaz de explicarle algo a la abuelita, tú aún no lo entiendes bien. Es así. Cuando tú seas capaz de explicárselo a la abuelita, que la abuelita lo comprende, diga, wow, tú sí eres inteligente. Sí. Y a la vez explicárselo al niño, entonces ya tú tienes un conocimiento claro. Entonces, eso es lo que pasa con Jesús. Sí. Jesús es la cosa que lo puede entender desde el niño hasta la abuelita. Hasta la abuelita, eso es así. Hoy en día queremos presentarnos como sabios, diciendo, ¿cómo le llaman? Profundidades, diciendo misterios, diciendo códigos que cuando tú lo escuchas no lo entiende ni el que lo está diciendo. Ya lo sabes. Y eso es lo que pasa, que el que lo dice no lo entiende y está hablando, lo pone como código, misterio, porque ni que es más fácil tú entiendes a alguien hablando en lengua que los profundos códigos que se están soltando. Lo correcto desde el punto de la paternidad como líder de iglesia es que tú tienes que decir las cosas con la intención de educar. Así es. Y como es con la intención de educar, lo principal es que te comprendan, que sea sencillo. Y lo más importante, que la gente sepa qué va a hacer con eso cuando salga del culto. Exactamente. Es que uno se reúne, por ejemplo, en mi caso, nosotros nos reunimos, vamos a decirlo, 2 veces a la semana, por ponerte un ejemplo. ¿Qué hace la gente los 5 días que no está en la iglesia? O sea, cuando tú me das un código profundo, una revelación allá a nivel Dios, y yo no le entiendo, como tú dices, tengo una gente que lo que llegó fue a tercero de la primaria, todo lo que tiene de estudio, que aprendió a escribir en la iglesia, a leer prácticamente en la iglesia. Sí, eso pasa. No va a entender jamás ese código profundo. Lo digo por mi caso, que la gente que te viene son gente del barrio, tú sabes, pero hay otra gente también que vienen de lugares más estables y esos códigos profundos tampoco le entran. Porque cuando ven a ver, están lidiando con depresión, con una enfermedad, con problemas conyugales. Y necesitan una palabra que lo sane y que lo ayude para la semana. Sí. Y que lo ayude a mejorar como persona. Y que lo ayude a mejorar como persona. A mejorar como cristiano. Y no a mejorar simplemente en el código espiritual. Famoso lo espiritual. Lo espiritual tiene que verse en lo que tú haces, en lo que tú dices, en cómo tú te comportas, en cómo tratas a las personas que te rodean, especialmente a los de tu casa. Así es. Mira un pequeñito ejemplo. Si esa enseñanza que Jesús dio en Mateo, si no me equivoco, está en el capítulo 10, donde resumió el Antiguo Testamento completo y los profetas, o la ley y los profetas, diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hace eso, cumpliste con la ley y los profetas. O sea, 39 libros que tenemos en la Biblia que usamos. La ley de Moisés, con sus 613 mandamientos, los 10 mandamientos de manera moral, ¿verdad? Que se cumplen todo hoy. Y Jesús está diciendo, si amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, haciendo eso ya tú cumpliste la ley. Si esa gente hubiesen tenido esa enseñanza en el viejo pacto, todas las cosas por las que hoy critican a Dios, lo que tú decías ahorita, Dios me dijo, y en nombre de ese Dios me dijo, asesinaban niños. Esas enseñanzas estaban ahí. Lo que pasa es que ellos, como casi todos, son tercos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Levítico, porque eso fue presentado. Capítulo, creo que es 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Es que el asunto que fue en el que eso vino en el paquete. Que Jesús lo dice, tiene un elemento que le da más fuerza. En aquel contexto viene en el paquete de la ley. Eso es lo que te quiero resaltar. Tú sabes, vino en el paquete, tú no le vas a ver nada de relevancia. Esto es parte de lo mismo. Pero Jesús solamente trajo eso, ¿sabes? En
en contraposición con lo que ya estaba. Porque Jesús lo que estaba presentando era un padre. Muy duro. No un Dios. Muy un duro. padre. Joelin, háblame de ese libro. Ese libro, bueno, ahí fue que nos conocimos. Sí, sí. Cuando yo presenté ese libro junto a ti en una librería aquí del país. Ese libro se llama Necesito un Abba o Necesito un Padre. Está en Amazon. Yo lo escribí en uno de los momentos más fuertes de mi llamado. Lo escribí en 2 semanas. Lo escribí rápido. No Para hacer mi primer libro, sí. No creas que realmente yo aprendí que mi esposa me decía, Dios estaba usando. El libro que yo te menciono, que mencioné también, Ajá. lo escribí en 2 semanas. Es verdad. Mi único libro que escribí en 2 semanas. ¿Ese fue tu primer libro? No, ese no fue mi primer libro, ese fue mi último. Ok, perfecto. Pero el anterior me duré 3 años. Oh my God. Así que no era costumbre escribir en 2 semanas. Fueron en 2 semanas. Yo hice como me aparté de todo. Y me senté. Yo solamente comía y dormía. Sí. Yo no hacía más nada. Y escribiendo ese libro, normalmente uno como escritor usa muchas referencias. Sí. Y a otros autores. Yo no podía. Solo la Biblia. Cuando yo agarraba y buscaba, me bloqueado. Soltaba, cogía la Biblia, fluía. Y escribí. O sea que realmente es inspiración. Yo llamo inspiración, aunque hoy en día no quieras dejar de regalo. No, pero es excelente. Claro, para que lo leas. Ya tiene ese libro como algunos 5 años, más o menos. Obviamente no es la madurez de este tiempo, es la que tengo ahora. Tú sabes, el evangelio progresivo. Pero a muchas personas le ha cambiado la vida. Recíbelo en humildad. Amén. Lo recibimos en humildad. Con mucho cariño. Si usted ha sido bendecido por este libro en algún momento y estuvo en este video, quiero que nos escriba en los comentarios. Mencióname alguna frase del libro o algo que le haya pasado a usted al poder haber leído este libro. Y si no lo ha leído, en Amazon, consígalo. Así es. Usted ha visto que aquí tenemos un material bastante bueno con el pastor, así que creo que en el libro va a haber cosas que a usted le va a resultar interesante. Así es. Pastor, gracias. A ti por recibirme en tu programa. Ha sido una gran oportunidad y ha sido una conversación muy favorecida. Para mí ha sido una bendición. Amén. A mí mismo me ha orientado. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado de este momento. Y recuerde, Él es su Padre. Él no es un tirano. Él es un juez justo, pero también es su Padre. Él es el creador de todo, pero también es su Padre. Él es el dueño de todo, pero también es tu Padre. Lo que tú necesites está en sus manos. Ve a Él y búscalo. Y por sobre todas las cosas, cuando hagas algo que tú entiendas que a Él no le agrada, no vayas con miedo. Porque Él no está esperando que tú hagas algo para castigarte. Él está esperando que tú hagas algo para perdonarte. Tremendo. Él está ahí esperando. Pero ven, que te quiero perdonar, ven. Y tú dices, deja el miedo. Que si te dijeron otra cosa, son habladuría del diablo, que no quiere que tú vayas a sus brazos. Bendiciones.